El título del mensaje es Altar junto al Jordán. Vamos a estar en el capítulo de Josué, el número 22. En el libro de Josué, capítulo 22, vamos a estar basando este mensaje. La prudencia de los hijos de Israel evitó una guerra entre los hermanos a causa del altar junto al río Jordán. Y aquí vemos el amor fraternal de las tribus de Israel. Las tribus de Rubén, de Gad y la medio tribu de Manasés pelearon las tierras antes del río Jordán. Ya cruzando el río Jordán, ya ellos entraron a la tierra prometida. Ahí Moisés les dio a estas tres tribus, o dos tribus y media, digámoslo así, a Rubén, a la tribu de Rubén, de Gad, y a la media tribu de Manasés, les dio esas tierras hacia el oriente, o sea, al este del río Jordán. Y las demás tribus, cruzando el Jordán, tomaron las tierras al occidente. Y bueno, vamos a leer Josué 22, capítulo 22, del 1 al 3. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a los de la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Cuando ellos cruzaron el río Jordán, acordaron que esas tribus de Rubén, de Gad y la mayor tribu de Manasés, los hombres de guerra tenían que acompañarlos a conquistar la tierra prometida. Era necesario la ayuda de ellos porque tenían que enfrentar ejércitos más grandes que Israel, ejércitos poderosos. Lógicamente Israel iba en el poder y en las fuerzas de Jehová de los ejércitos. Y por eso ellos tenían la victoria, porque Dios es el que da la victoria. La victoria es de Dios. Jesucristo resucitó en victoria. Y por eso Él puede darnos victoria a los creyentes. Y así sucedía con el pueblo de Israel. Estaba Jehová, que es Dios, el Dios de Israel, el Dios único, el que salvaba a Israel. Y ellos fueron obedientes a los mandamientos de Jehová. Ellos no se rehusaron a acompañar, ellos no fueron egoístas. Ellos no pensaron solo en ellos, diciendo: bueno, ya nosotros tenemos la tierra acá, a este lado del Jordán. ¿Por qué tenemos que ir a poner nuestras vidas? No, ellos demostraron ese amor fraternal, ese amor entre las tribus de Israel. Y entre los hermanos, los creyentes, debemos nosotros practicar ese amor fraternal. Ese amor fraternal que nos une a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor derramado en Jesucristo tenemos que nosotros darlo hacia otros. Y así nosotros también tenemos que ser obedientes a lo que nos manda Dios en su santa palabra. Respetaron y se sometieron al liderazgo de los siervos de Dios. Todas las
las tribus, inclusive Rubén, Gad y la medio tribu que ya tenían sus tierras y fueron los primeros en adquirir las tierras, ellos se sometieron al liderazgo de Moisés y al liderazgo ahora de Josué, que fue el sucesor de Moisés. Dios pone autoridades, nosotros tenemos que someternos a las autoridades, nos manda la palabra de Dios. Los hombres de guerra de estas 3 o 2 tribus y media, digamos así, acompañaron fielmente a las tribus hermanas a conquistar la tierra prometida, las demás tierras, y así tomaron la tierra prometida como Dios se les prometió, valga la redundancia. Jehová da reposo al pueblo de Israel. Para Dios no hay nada imposible. Lógicamente ellos al entrar a la tierra prometida tuvieron que pelear batallas, tuvieron que enfrentarse a enemigos, a gigantes, a ejércitos más numerosos que el ejército de Israel, pero ellos estaban confiando plenamente en Dios, estaban confiando en el poder y que Dios les daría la victoria. Ellos estaban depositando la fe en Jehová de los ejércitos, y nosotros como creyentes tenemos que depositarnos día a día. Tenemos batallas todos los días, tenemos pruebas. Vendrán aflicciones por problemas, por pruebas, por enfermedades, problemas en las familias. Pero tenemos que depositar siempre la confianza, depositar toda nuestra fe en Dios, sabiendo que su mano poderosa está con nosotros, ayudándonos, que no nos va a desamparar nunca. Y dice la palabra que Jehová les dio reposo al pueblo de Israel. Esto significa que Dios los puso en paz con el enemigo. Ya ellos habían vencido. Donde ellos ya estaban poseyendo las tierras, habían vencido a enemigos. Pero llegó el momento que ya ellos habían conquistado bastantes tierras y ya Dios les dio reposo. Y era el momento para que los hombres de guerra de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, ahora recordemos que Manasés era el hijo primogénito de José, junto con Efraín. Efraín era menor, pero en Egipto, antes de morir Jacob, José llevó a sus 2 niños, sus hijos, para que recibieran la bendición de Jacob. Y Jacob le dio la bendición al menor, a Efraín. Y José trató de quitarle la mano de la cabeza de Efraín, la mano derecha de Jacob, y pasársela a Manasés, diciéndole: no, padre, no es el primogénito. Y Jacob no aceptó. Le dice: sí, pero este será más grande, Efraín será más grande que él. Manasés será grande, pero Efraín será más grande. Y eso sucedió en Egipto, en tierra de Egipto, ¿no? Ahora, Josué les recuerda de no descuidar la parte espiritual. Vamos a leer Josué 22:4 y 22:5. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, regresar a vuestras tierras, a
a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos. Y sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Josué, al despedir a estas tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, les recuerda que en la vida lo más importante era no descuidar la comunión con Dios. Porque cuando un hijo de Dios descuida la comunión con Dios, ahí viene la caída. La otra vez un pastor me contó su historia. Ya lo conocía, tenía varios años, ya yo había escuchado la historia por boca de otros. Él no era pastor ya. Y él cayó en adulterio y dejó el pastorado porque cayó en adulterio. En la iglesia que él pastoreaba estaba lógicamente él con su familia. Y entre las familias había una familia ahí. Y él fue tentado por una mujer casada. Y él dice que él estaba tan ocupado yendo a la iglesia, tan dedicado a la iglesia, que descuidó lo más importante, la comunión con Dios. Y ante los ojos del hombre él estaba muy bien, porque él estaba concentrado y se estaban levantando la iglesia, construyéndola. Y él estaba muy ocupado en la obra de construcción. Y él llorando me contó que él se desentendió, descuidó la comunión con Dios. A Dios no le interesa tanto lo que hagamos. Lo que le interesa es que estemos en comunión con Él, porque si estamos en comunión con Él nos va a proteger y nos va a guiar y nos va a instruir y nos va a dirigir en la obra de Él y nos va a decir cómo quiere que hagamos las cosas y en el tiempo que las hagamos. Pero lo primero es no descuidar la comunión con Dios, porque ahí viene la caída. Ahí Satanás se aprovecha y empieza a tirar los anzuelos. Y si no estamos fortalecidos espiritualmente en comunión con Dios, vamos a ser presa fácil del enemigo. Un pastor que tenía tal vez 9 años de pastorear, fundó la iglesia. Y en el momento de construir ya tenían el otro. Él muy afanado construyendo la iglesia, pero dejó de edificar su vida espiritual porque descuidó la comunión con Dios. Lo más importante de todo creyente, sea líder o no sea líder, es la comunión con Dios. Recordemos que no podemos descuidar la comunión con Dios. Si usted no tiene el hábito de leer la Biblia todas las mañanas y orar, sacar un tiempo con Dios, ¿cómo va a salir de su casa desarmado a ser una presa fácil para Satanás? Mientras que salimos bien armados, vendrán las trampas del enemigo. Pero el mismo poder del Espíritu Santo nos va a ayudar a evadir esas trampas, a
a no resbalarnos fácilmente en el poder de nuestro Dios. Y por eso Josué fue fiel a Dios desde jovencito y nunca se apartó del templo, del tabernáculo de Dios. Josué tuvo una vida espiritual desde jovencito, en comunión con Dios, muy fuerte. Era un hombre muy fuerte espiritualmente, de tal manera que Dios le fue preparando hasta darle esa gran misión de suceder a Moisés, con un pueblo duro de cabeza, duro de cerviz, dice la Biblia. Pero Josué murió siendo fiel a Dios, a una avanzada edad, más de 100 años. Qué importante, por eso Josué les recuerda que amen a Dios, que guarden los mandamientos día a día. Y me imagino que Josué no olvidaba lo que Dios le mandó cuando le dijo: vas a suceder, Moisés ha muerto, vas a suceder, Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, meditarás en él, y tus caminos serán prosperados. Josué nunca olvidó esas palabras de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y por eso José podía transmitir esas enseñanzas que él había practicado desde muy joven. Y así influenciar a muchos. Está usted influenciando, siendo una buena influencia para su familia, para sus amigos, sus vecinos, siendo fiel a Dios. Josué les da la bendición y los despide. Vamos a leer el versículo 6, del 6 al 8, en el libro de Josué, capítulo 22. Dice la palabra en el 6. Y bendiciéndoles, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Había llegado la hora de que esas dos tribus y la media tribu volvieran a sus familias, a sus tierras, a sus hogares. Y como Dios es bueno y grande, les bendijo, y ya ellos llevaban ganado, llevaban riquezas, llevaban vestuarios, oro, plata, que habían despojado a los enemigos. Porque Dios puede quitar y puede dar. Y Dios les quitó, despojó a los enemigos para darle a sus hijos, aunque Dios no necesita eso. Él puede dar directamente, sin quitarle a nadie. Pero téngalo por seguro, la persona que hurta, que coge lo ajeno, Dios se lo quitará.
Y también un hijo de Dios puede perder las bendiciones por pecado. Y las bendiciones que tiene para un hijo de él, si no es fiel, se las dará a otro que sea fiel. Porque Dios no se equivoca y con Dios no se juega. Por eso dice la palabra que el que piensa estar firme que lo esté, porque Dios no puede ser juzgado. Dios da momentos de reposo a sus hijos. Después de las tormentas, después de las tempestades, viene la bonanza. ¿Ha pensado usted en eso? Tal vez ya ha empezado a pasar por años difíciles, pero después viene el vacío. Edificación del altar junto al Jordán. Al regresar a sus familias, a sus tierras, edificaron un altar junto al Jordán. Y estamos hablando de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ahora ellos edificaron ese altar. Josué 22, versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Ellos levantaron, edificaron ese altar en la parte occidental, no en la parte oriental que ellos iban a estar. Y vamos a ver lo que sucedió. La reacción de los hijos de Israel al oír la noticia sobre la edificación de ese altar junto al Jordán. ¿Cuál fue la reacción? Versículo 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel encima para subir a pelear contra ellos. Imagínense. Se prepararon las demás tribus para venir a hacerle la guerra a las tribus hermanas. Los hijos de Israel usan la prudencia, aún así usan la prudencia. Versículo 13 y 14. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Bueno, ahí ellos usaron la prudencia y Dios nos llama a ser prudentes a sus hijos. Ser prudente es ser sabio. Realmente nosotros tenemos que ser muy prudentes cuando escuchamos noticias, y más si son relacionadas con la familia. Aquí ellos escucharon y ellos tenían celo por Jehová de Israel, el Dios de Israel. Y vamos a ver el versículo 15. Los cuales fueron los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad,
les hablaron diciendo, versículos 19 y 20. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra, a la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema divino, ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Recordemos que Acán pereció con toda su familia. Ellos les estaban recordando a sus hermanos. La prudencia de los hijos de Israel evitó una guerra entre hermanos a causa de la edificación del altar junto al Jordán. Veamos la respuesta de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. No hubo mala intención en las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. El altar era para testimonio entre los que estaban al occidente y testimonio entre ellos que iban a quedar o quedaron en el oriente. Y para las futuras generaciones. Versículo 29. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda y para el altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Verificado el acontecimiento, vuelve la paz a los hijos de Israel. Y vamos a leer para entender más los versículos 31, primeramente. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. En el versículo 22 vamos a leer. Cuando ellos fueron a confrontarlos, los príncipes de cada tribu y el sacerdote, ¿verdad? El hijo de Eleazar, Fines, ellos oraron a Dios, los de Rubén, ahí invocaron a Dios delante de todos ellos. En el versículo 22 dice: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. En otras palabras, Dios, usted conoce nuestro corazón. Si nosotros lo hemos hecho por mal, no nos salves hoy. ¿Por qué? Porque las otras tribus estaban dispuestos a liquidarlos, para limpiar la ocupación de Israel, y que nunca llega la ira de Dios contra ellos y contra los demás.
Jehová, o para sacrificar holocaustos o ofrendas, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz. Él mismo, dice, el mismo Jehová nos lo demanda. Ahora versículo 33 y 34. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y dijeron a Dios los hijos de Israel. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén, los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre el altar porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Ellos habían levantado, edificado ese altar para que los niños el día de mañana no les dijeran, como estamos de este lado del Jordán y allá están el resto, la mayoría críos, nosotros entonces no tenemos parte de Jehová con Jehová. Y ellos lo levantaron para testimonio de que cuando sus hijos preguntaran que ese altar estuviera testimonio, que el Dios de ellos siempre sería Jehová. Y el Dios de Israel. Pero qué importante es ser prudente. A veces por imprudencia podemos cometer errores graves. Dios nos llama como hijos de Él, que hemos sido ganados con la sangre preciosa de Cristo, a ser muy prudentes. Debemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a ser muy prudentes. Imagínense la guerra, la masacre que se hubiera hecho injustamente. Eran casi 10 tríos contra 2 y media, digamos, o 9 y media tríos contra 2 y media. Lógicamente, hubiera sido una matanza muy grande. Y entre hermanos, todavía peor. Así es que, para cumplir con este mensaje, los creyentes deben de pedir a Dios que nos ayude a ser prudentes para tomar decisiones correctas, decisiones justas delante de Dios, guiados lógicamente por Dios siempre. Le pido que incline su cabeza por un momento y cierre sus ojos. A veces nos han sucedido cosas por ser imprudentes. Y si hemos causado algún conflicto reciente por nuestra imprudencia, es bueno arreglar las cosas primeramente con Dios y también con las personas a quienes afectamos, las cuales resultan perjudicadas por el pecado de la imprudencia en nosotros y hacer cosas que no teníamos que hacer. Así es que es un tiempo para pedirle a Dios, si usted no tiene nada que arreglar, pídale que le dé prudencia
tenemos que pedirle sabiduría a Dios para poder ser prudentes en todas las cosas que tengamos que enfrentar, en toda decisión que tengamos que tomar. Y ponernos siempre en la mano de Dios. A veces tomamos decisiones precipitadas, no pensamos, no oímos, no oramos a Dios, y ahí es cuando vienen después las situaciones difíciles, problemas. Por eso tenemos que nosotros ser prudentes y no precipitarnos. Y si hay alguna persona que escucha este mensaje y no cuenta con esa salvación de Jesucristo, no ha vivido en el temor de Dios porque ni le conoce. La palabra dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y para poder tener temor a Dios, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Porque no se puede continuar viviendo una vida ajena a la vida de Dios. Si hay alguna persona que necesita hoy tener un encuentro verdadero con Jesucristo el Salvador, entregar su vida, depositar su vida en Él, confiar en Él, entregarle su alma a Jesucristo, huir del fuego eterno. Hoy es el día de tu salvación. Y yo quiero guiar en una oración para que todos reciban ese regalo que solo Cristo puede dar de la salvación y perdón de pecados, librarlo del pecado, salvarlo del pecado. Y animo que haga esta oración. Dios, sé que he vivido sin temor a ti, totalmente alejado de ti, haciendo siempre, practicando la voluntad mental y pecado, deleitándome en el pecado, buscando el pecado. Pero ahora me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Y te invito a que entres en mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Que no lo por fe creo que Jesucristo murió y resucitó en la cruz, que derramó su sangre pura sin pecado y sin muerte, para limpiarme y lavarme de mi pecado y darme el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, te doy por ese sacrificio que usted hizo en la cruz. En este momento te recibo como mi Señor y Salvador, para que cambies mi vida y haga la persona que usted quiere que yo sea, para poder conocer la santa voluntad en mi vida y que se haga